Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Damos gracias al Señor por sus bondades y pues bueno, hoy nos vamos a pasar unos 10 minutos más como podemos entender. Entonces, comencemos entonces. Demos gracias a Dios y dispongámonos para este tiempo. Vivamos todos puestos de acuerdo en el lugar donde estamos con mucha reverencia. Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias por el día de ayer. Muchas gracias por la noche de descanso. Muchas gracias por las fuerzas que nos das para movernos, por el aire para respirar. Y muchas gracias, Señor, por este día que has creado para nosotros. Muchas gracias por la vida y por la salud, aunque hayan algunas dificultades. También que estemos viviendo muchos de nosotros en la salud, sobre todo. Aún así te damos gracias, Señor, porque hemos aprendido a manejar estas situaciones conforme a las Escrituras. Y por todo, Señor, como dice la palabra, te decimos y te damos gracias, Señor, porque tú has decretado y has enviado todas las cosas para nuestra vida y tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Y aunque no entendamos muchas de esas circunstancias, es por tu voluntad y no debemos rechazar en ningún momento tu voluntad, Señor, que es buena, soberana, santa en gran manera, Señor. Y siempre en tus manos cumple un propósito en nuestras vidas. Por eso te decimos gracias por todo, Señor. Aún por el llanto, por la alegría y por la tristeza y la felicidad, gracias, Señor. Tú estás en el control de todo y nada se ha escapado de tus manos, de tu autoridad y de tu control. Gracias por las personas que se han estado uniendo al grupo. Oramos, Señor, para que tu palabra nos siga edificando, santificando, guardando y preparando para la buena obra cada día en estos espacios. Se ha logrado avanzar hasta esta fecha, hasta estas instancias de este año, Señor, y creemos por la fe que nos has dado que el resto de tiempo de lo que falta de este año, tú nos seguirás guardando y ayudando para que este buen propósito se pueda cumplir, Señor, hasta el último día de este año, conforme a tu voluntad. Que esta palabra que hemos meditado y nos has dado, Señor, allá y esté produciendo cambio en cada uno de nosotros, crecimiento, transformación, santidad, para ser guardados allí, para verte un día, Señor. Y sobre todo ellos, Señor, que seamos fortalecidos en nuestra fe, que seamos, Señor, guardados allí en el poder de tu palabra, recordados e instruidos y enseñados cada mañana, como así sucede, Señor. Te pedimos asimismo, puestos de acuerdo, que sigamos siendo humildes para escuchar estos devocionales y quita de nosotros, Señor, toda autosuficiencia, toda prepotencia de conocimiento y cuando escuchemos algo decir yo ya sé eso, yo ya aprendí eso. Qué bueno es recordar, Señor, y ser aclarados. Es muy bueno. Y profundizar y aprender y corregir, Señor. Siempre haya en nosotros esa disposición con humildad, siempre humildes para recibir tu palabra, porque así se debe recibir, Señor. Y decir, hoy recordé esto, hoy aclaré esto. Ayúdanos en ello, Señor. Encomendamos en tus manos entonces este tiempo que vamos a compartir ahora con el tema de hoy, Señor, que como todos los temas son tan necesarios para nuestra vida cristiana y mientras permanezcamos aquí en medio de esta sociedad perversa que no te conoce, Señor, para ser diferentes en medio de esta sociedad para la gloria de Cristo. Háblanos que tus siervos escuchan, Señor. Te lo decimos cada mañana. Gracias por los que estamos aquí. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú sabes en qué te hemos ofendido. No hay día que no pequemos aún, Señor. No hay día, Señor. Aún en lo más mínimo de algún detalle, ahí te faltamos, Señor. Somos todavía imperfectos, creciendo cada día, Señor, siendo transformados cada día a la imagen de Cristo. Hemos avanzado, hemos cambiado, no somos los mismos y siempre seguiremos en ese crecimiento.
hasta el último día de nuestra existencia o cuando tú vuelvas por nosotros, Señor. Gracias te decimos puesto de acuerdo. Gracias por todas las familias, regiones e iglesias aquí representadas, por esta gran familia que has permitido en este tiempo, en este año, en tu providencia, que nos conozcamos y establezcamos una relación fraterna sin importar la distancia. Saber que somos una familia grande, una familia universal, con una misma gracia, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Nos disponemos entonces para meditar tu palabra en esta mañana, lo que tienes para nosotros, para ser recordados y enseñados en ella, Señor. Dirígenos a los que estamos compartiendo este espacio para ser sabios con el mensaje fidedigno de la Escritura como el Espíritu la inspiró y lo revela, para que seamos formados en ella. Te lo decimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor. Julio 23. Dios suplirá nuestras necesidades. No obramos de manera indisciplinada entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche, a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Segunda Tesalonicenses 3, del 7 al 8. Depender de Dios no está en conflicto con ganarnos nuestro pan diario. De hecho, el trabajo y la capacidad para realizarlo son parte de la provisión de Dios. Si lo dudamos, deberíamos considerar que Jesús mismo trabajó. Aunque Él vino del cielo y todas las cosas le pertenecían, Él trabajó como carpintero durante años para confirmar el patrón que fue establecido para la humanidad en Génesis 2:15. De manera similar, los apóstoles, que vivían por fe y buscaban de todo corazón el crecimiento de la iglesia, trabajaban con diligencia día y noche. Ellos se negaron a ser perezosos y a comer de balde el pan de nadie. Como ministros del Evangelio, tenían el derecho de pedir ayuda para sus provisiones. 1 Timoteo 5, 17 al 18. Sin embargo, tomaron esa responsabilidad sobre sus hombros y practicaron los oficios que conocían a fin de que sigan nuestro ejemplo. 2 Tesalonicenses 3:9. En medio de nuestras labores, debemos reconocer que podemos abusar del trabajo al menos en dos maneras: mediante la pereza o el exceso de actividad. La advertencia de Proverbios aplica a nosotros. Desde el otoño, el perezoso no ara, así que pide durante la cosecha, pero no hay nada. Proverbios 24. O, como lo dice Pablo, no debemos ser indisciplinados. Sin embargo, también debemos prestar atención a las palabras del salmista cuando dice: es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten tarde, que coman el pan de afanosa labor. Salmo 127:2. Sí, debemos trabajar con nuestras manos. No obstante, si no estamos trabajando para la gloria de Dios, terminamos afanándonos y haciendo cosas a un paso alocado, pero en vano. En ningún lugar es esto más aparente que cuando ignoramos el principio del día de reposo. Nada revela nuestra indisposición para creerle a Dios y confiar en Él para nuestra provisión diaria, como cuando abusamos del mandamiento de trabajar durante 6 días y descansar uno. Deuteronomio 5, 12 al 15. ¿Por qué pensamos que debemos trabajar todo el día, todos los días? La respuesta es, honestamente, porque tenemos problemas para confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Debemos encontrar nuestra seguridad no en un trabajo, sino en el Dios que provee tanto el trabajo como los medios para realizarlo. En nuestra cultura materialista, no es fácil trabajar con fidelidad y al mismo tiempo aprender a satisfacernos con lo que Dios nos da. Toma un momento para reflexionar sobre tu propio trabajo, ya sea en la casa,
en el campo, en la fábrica o en la oficina. ¿De qué maneras eres tentado hacia la pereza? ¿De qué maneras lo eres hacia el exceso de actividad? ¿Cómo se vería en la realidad que trabajas duro y que confiaras en Dios? Que trabajaras duro y confiaras en Dios. En un mundo engañado por el materialismo, tu contentamiento en tu trabajo y en la provisión divina será un testimonio convincente de lo único que puede ofrecer verdadera satisfacción, el amor de Dios. Deuteronomio 5, 1 al 3 y 12 al 15. Bueno, mis hermanos, aquí estamos con el tema de hoy, un tema más de todos estos que nos edifican y debemos ser recordados en ello. Y aquí el tema de hoy, ¿no? Hay dos temas allí en uno y que conforman un solo paquete ahí. Y el título que Alistair le ha dado el tema de hoy, Dios suplirá nuestras necesidades. Y para recordarnos este tema, alude a el trabajo también, habla del trabajo como lo leímos, y como el título lo dice, de esa verdadera, de esa certeza verdadera de confiar en nuestro Señor, pero con diligencia, no en actitudes no sanas, no bíblicas, porque nos podemos ir a los extremos como lo desarrolla él allí en el contenido. Los extremos son esas dos exageraciones. Sentarnos a esperar, como decían los abuelos, a que todo nos caiga del cielo, llevándonos a ser irresponsables, perezosos y muchas cosas más por el estilo, o activistas al extremo y dedicarnos a confiar única y exclusivamente en lo material, en mis capacidades, en mi trabajo y olvidarme de quién es el que me da la vida empezando para poder trabajar. Entonces son los dos extremos que no están bien y debemos encontrar el centro para ubicarnos ahí. Como lo dice el título, Dios suplirá nuestras necesidades, eso es cierto, eso lo dice la Biblia, pero al mismo tiempo nos manda la Escritura a trabajar, a ser responsables y a ser diligentes en lo que nos corresponde a cada uno. Y él cita, pues, inicialmente ese pasaje de Pablo en la carta a los tesalonicenses, su segunda carta, capítulo 3, versos 7 y 8. Quiero leerlos aquí en la versión de la Biblia de las Américas. Inclusive quiero leerles el versículo 6. Dice la Escritura ahí, recordando esos versículos. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Y dice el verso 7. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Así lo dice la Biblia de las Américas. Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 8. El apóstol continúa aquí en esta carta, digámoslo así, disuadiendo de lo que denomina a las personas caminantes, desordenadas, y los expone a la censura de la iglesia. Y eso en parte por el ejemplo de los mismos apóstoles y en parte por su mando que tiene como apóstol. Es decir, a que estemos vigilantes de este pecado. ¿Cuál pecado? De la irresponsabilidad, de la negligencia y de la pereza misma, que es un pecado. Una cosa es el descanso y un periodo vacacional al cual todos tenemos derecho, como lo tenemos bien claro, y otra cosa es la pereza y la irresponsabilidad, dos asuntos muy, muy diferentes. Los que la Escritura nos enseña, entre otras cosas, recordemos, en contexto con este tema. Por ejemplo, los que han recibido el Evangelio deben vivir según el Evangelio. Hablamos
de los que Dios ha llamado para el ministerio en la iglesia, ¿verdad? Es claro, porque los pastores que pastorean la iglesia del Señor y están dedicados a ello por la voluntad de Dios y por su soberanía y su llamamiento, pues están haciendo un trabajo. Eso es un trabajo. Y todo aquel que el obrero es digno de su salario. Entonces los pastores que son responsables, que son diligentes y que desempeñan esa labor honrosa para el Señor, pues como lo dice la Escritura, deben vivir del Evangelio y deben ser sostenidos por la iglesia. Así lo ha ordenado el Señor desde los tiempos antiguos, ¿no? Y eso no es nuevo. Recordemos allá en las épocas, en esa época, cuando salió Egipto, Israel de Egipto y Dios ya dio la ley a través de Moisés y se ordenaron ya y el tabernáculo, que Dios escogió una de las 12 tribus para que fueran sus sacerdotes. Y cuando entraron a la tierra de Canaán de nuevo, esa tribu no recibió tierra para labrarla porque ellos estaban y habían sido escogidos para el servicio en el templo, en el tabernáculo, y fue voluntad de Dios que el resto del pueblo sostuvieran a los levitas, porque ellos estaban dedicados a un trabajo diferente por la autoridad y voluntad de Dios al que realizarían el resto de las tribus. Y todos debían de sostenerlo. Eso lo conocemos en el marco de la historia. Hay allí desde donde comenzó esto. Y el mandamiento del trabajo comenzó allá en el Edén. El ser laboriosos, el ser responsables y el tener una tarea. Nadie tiene por qué estar de balde, como decimos en nuestro lenguaje. Allí se nos cita Génesis 2:15 más adelante. Estaba el hombre sin pecado en ese momento, había sido creado en esa imagen perfecta, total de su creador, y Dios lo coloca en el Edén y le encomienda ya una responsabilidad. El hecho de que Adán estuviera en ese estado de perfección allí antes de pecar, no lo hacía entonces exento de no hacer nada, de ser, como decimos nosotros, la ñaña de Dios, ¿no? Como decimos, y no hacer nada y iba a ser sostenido de balde. No, Adán, desde el comienzo, nosotros los hombres recibimos la encomienda de hacer una labor. Y dice la escritura ahí en Génesis 2:15, y lo colocó en el Edén para que lo cuidara, para que lo labrara. En otras palabras, eso es sinónimo de para que trabajara, y le dio un mandamiento y le dio unas órdenes. Todo eso lo estudiamos en la teología pactual. Los que podían trabajar y no querían hacerlo y no han querido hacerlo, pues ya sabemos lo que la Escritura nos ordena. En otras palabras, no deben ser mantenidos en la ociosidad, porque eso es alcahuetear una irresponsabilidad, eso es alcahuetear un pecado, y una cosa es ayudar en las necesidades, lo cual debemos hacerlo en lo posible, y otra cosa es alcahuetear la irresponsabilidad y el pecado de la pereza y muchas cosas más que se vienen detrás de ello. El cristiano no debe tolerar, por lo tanto, hermanos, la pereza. He aquí una frase del devocional de hoy en contexto. En otras palabras, los cristianos no debemos tolerar la pereza, porque la pereza consumirá a los que están destinados a sucumbir por su pecado, lo que ella conlleva, lo que ella trae, la laboriosidad en nuestras tareas como hombres. Es un deber que exige, por lo tanto, toda nuestra vocación como cristianos verdaderos. Algunos han esperado y esperaban que se les mantuviera en la sociedad y en el ocio. Hermano, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, y se sientan a esperar a que los ayuden y no hacen nada. Tengamos cuidado con ello, porque no confundamos la ayuda
con la alcahuetería. Debemos ser sabios para ello, muy sabios para ello, amados hermanos. Y nosotros, por querer ayudar, como lo hemos aprendido también y hemos compartido, podemos convertirnos en piedras de tropiezo, porque probablemente Dios esté tratando a alguien por medio de esas dificultades, porque recuerden, la pedagogía de Dios para el hombre en este mundo caído es el dolor, la única manera que aprendemos. Eso es triste decirlo, pero es la verdad en el contexto, y podemos ser, por el contrario, piedras de tropiezo. Hay gente que se acostumbra, van a las iglesias, piensan que las iglesias son ONGs, instituciones de ayuda, y van esperando algo, a esperar qué hay para ellos, y se les empieza a ayudar. Bueno, es un detalle bonito, pero cuando por algunas circunstancias no dejan de recibir ayuda, se van de las iglesias, y no solo se van, sino que empiezan a proferir cosas contra esa iglesia. Entonces, sabemos que eso es así. Algunos arriman y tocan a las iglesias esperando que les den, y si no les dan, se enojan. Y así sucede, hermanos. Aquí me ha pasado, como ven el titulito allá arriba, la puerta de garaje de la iglesia, han tocado, yo abro y arriman con esos discursos y de una, pidiendo ayuda y todo eso, pidiendo plata y todo eso. Y pues yo les contesto, no se puede en ese momento. Y hasta me han ofendido con groserías y han pateado la puerta del garaje. Eso es impresionante, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Es un gran error y un abuso de la religión, por lo tanto, hacer de ella un manto para la ociosidad o cualquier otro pecado, dijo el teólogo Timothy Keller. Y esa es una gran verdad. Creer y convertir la religión en un manto para la ociosidad o cualquier otro pecado, sobre todo es el de la pereza y la irresponsabilidad. Hermanos, el siervo que espera correctamente la venida de su Señor conforme a las Escrituras debe trabajar como su Señor lo ha ordenado. Les comparto esta frase también. Se la repito, amados. El siervo que espera correctamente conforme a las Escrituras la venida de su Señor debe trabajar como su Señor le ha ordenado. Si somos ociosos, si somos perezosos, ¿sí? Si somos negligentes, y sobre todo eso, si nos volvemos ociosos en la pereza, el diablo y un corazón corrupto, un corazón imperfecto que tenemos todos aún, pronto sí nos encontrará algo para hacer. Y recordemos que la mente del hombre es una cosa ocupada que, aunque usted cree que no está haciendo nada con su mente, esa, mientras estemos despiertos, esa no para. Y aún mientras dormimos, la mente es una cosa impresionante. Y si no la mantenemos bien empleada en hacer el bien, en ocuparnos del bien, como dice Pablo, aprovechando bien los tiempos, ella solita con el pecado se encargará de llevarnos a hacer el mal. Qué gran verdad esta, mis hermanos. Si alguno se rehusaba o se rehúsa a trabajar con responsabilidad, diligentemente, debemos estar atentos, percibirlos, ¿sí? Debemos notarlo con censura y amonestar a esa persona, porque eso es una falta, eso es un pecado. Y si esa persona insiste en ese comportamiento, en esa actitud pecaminosa, la escritura es clara, debemos amonestarlo, y como lo dice allí Pablo en ese versículo 6, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Hermanos, hay que tener cuidado con esto, porque debemos ser diligentes en lo que nos corresponde a cada uno. El Señor está con nosotros, claro que sí, Él está con nosotros, Él es fiel, no nos desampara, nunca nos abandona, Él es fiel, hermanos. Y nosotros debemos, por lo tanto, corresponder, aún en medio de nuestra debilidad, de nuestras imperfecciones, a esa fidelidad de Dios.
manteniéndonos en su camino, diligentemente, conforme la palabra nos traza el camino de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Y uno de esos mandamientos es ser diligentes, conforme a nuestros dones y talentos y vocaciones, a trabajar, así como el Hijo dejó su trono de la gracia, su trono de gloria al lado del Padre, se hizo hombre, vino y trabajó. Y siempre ha trabajado y aún trabaja, porque Él todos los días intercede por nosotros, como lo enseña el libro de Hebreos. Y Él mismo lo dijo, ¿no? El Padre también, ellos nunca han dejado de trabajar. Entonces, eso debemos tenerlo bien presente. Nunca debemos desistir ni cansarnos, por lo tanto, en nuestro trabajo. Y cuando hablo de cansarnos, no es que uno no tenga entonces derecho a un tiempo de descanso, vuelvo y digo, un receso vacacional, eso es otro asunto. Y claro que sí, pero una cosa es un descanso, como lo dije hace un rato, y otra cosa es el ocio y la pereza y la irresponsabilidad. Ya habrá un tiempo para descansar. Por eso es que las empresas, dentro de las leyes, lo sabemos, a todos sus trabajadores concede un tiempo de vacaciones. Claro que sí. Pero en forma general, nosotros mientras estemos aquí debemos trabajar, porque ya tendremos un tiempo para descansar, y ese sí va a ser ese entrar en el día del reposo del Señor cuando lleguemos al cielo, que eso ya lo hemos predicado. El pastor David nos ha compartido muchos devocionales tocándonos un poco también de este tema, y en las iglesias hemos hablado de estos temas. Cuando lleguemos al cielo, entrar en el reposo del Señor. Mientras estemos aquí, hermanos, dediquémonos a lo que nos tenemos que dedicar cada uno diligentemente. Quiero abrir un paréntesis pequeño aquí respecto a este tema. Algunos hermanos, algunas personas me han preguntado al respecto y me han hecho esta pregunta. Pastor, entonces, ¿es malo o es pecaminoso anhelar uno tener un trabajo distinto al que tiene? Cambiar un lugar de trabajo y por un sueldo en especial, ¿no? Claro, me estoy ganando en este trabajo 100 pesos y ahorita estoy queriendo es un trabajo en donde me gane 200 y ojalá me gane 300. Estoy dando un ejemplo. Y que si eso es malo. Esa pregunta me la han hecho, que si eso es pecado. Buena pregunta, ¿no? Y ahora quienes opinen al respecto. Es una excelente pregunta. Ahora, ¿qué podemos decir rápidamente a esa pregunta? Como pueblo de Dios, estamos llamados a vivir, primero que todo, recordemos, con prioridades diferentes a las del mundo que nos rodea. Esta es una señal bíblica para si usted se ha hecho esta pregunta en algún momento incluso. Le recuerdo, si soy un verdadero cristiano, como ciudadano del reino, nosotros como pueblo de Dios, una de las cosas que ya tenemos claras nosotros es que nosotros hemos sido escogidos para vivir con prioridades diferentes a las de este mundo caído que nos rodea y en el cual estamos. Entre otras cosas, estamos llamados es a vivir para el reino de Dios, para glorificar a Cristo, para la gloria de Cristo. Ese es el propósito de nuestra salvación, de nuestro llamado, glorificarlo a Él. El Espíritu Santo entre otras cosas, nos ha sido dado para capacitarnos para ello, para vivir para la gloria de Cristo, no para nuestros deleites, no para nuestros deleites. Y no, cuando digo deleite, no estoy diciendo que es malo entonces anhelar tener algo, no estamos hablando de ello. No es malo anhelar tener una casa, no es un pecado anhelar tener un vehículo, etcétera. No es un pecado anhelar tener buena salud, no, esas cosas no. Estamos hablando de otro asunto. No para los deleites que son como los deleites para los cuales la gente de este mundo, el mundo vive, y a eso le han llamado encontrar el sentido a la vida. Estamos llamados nosotros, amados, a priorizar y por lo tanto la fidelidad a nuestro Dios
por encima del éxito. Como lo dije hace unos días en un espacio que compartí con ustedes, recuerdo esa frase que les compartí, es que si tienes buena salud, esa buena salud utilízala para la gloria de Cristo. Si tienes mala salud, utiliza esa mala salud para vivir para la gloria de Cristo. Si tienes un buen empleo, con un buen ingreso por la providencia de Dios, utiliza ello para la gloria de Cristo. Y si tus ingresos no son buenos y vives en escasez, en dificultad, aún ahí Dios te guarda, Dios te sustenta y no te deja ir más allá de tus capacidades y utiliza eso también para la gloria de Cristo. No hay ninguna excusa para no vivir para la gloria de Cristo y ser esa nuestra verdadera prioridad. Entonces, las preguntas que se pueden hacer quienes, perdonen la redundancia, quienes se han hecho esta pregunta es, si es pecaminoso cambiar o anhelar tener un trabajo con más sueldo, es, ¿cuál es el propósito por el cual desea ello? ¿Para qué quieres tener un trabajo distinto con más sueldo? ¿Para qué? Y sosteniendo la escritura, ser honestos dando respuesta a ello. Y en segundo lugar, atentos, porque si esa nueva actividad con un mejor ingreso te va a permitir seguir desarrollando tu vida en crecimiento, en santidad, o por el contrario se puede convertir en piedra de obstáculos. Hay que tener mucho cuidado y dar respuesta a esas dos preguntas y muchas otras más para si alguien, por ejemplo, se ha preguntado esto o se ha tocado este tema. Pero siempre la escritura debe ser lámpara a nuestros pies. Y todo lo que hagamos, anhelemos, deseamos, debe ser con un propósito santo para la gloria de Dios. Siempre, siempre. ¿Para qué quieres tener más sueldo? ¿El que tienes ahora no te alcanza? Sí, por ejemplo. ¿Para qué? Si estás viviendo con lo necesario y no te falta nada, ¿para qué quieres tener más plata? Esa es una buena pregunta para darle una buena respuesta. Bueno, no me quiero detener aquí porque esto daría para continuar meditando al respecto. Era un paréntesis chiquito que guarda relación con esto porque ahora días me lo preguntaron varias personas. En el primer párrafo dice el devocional, depender de Dios no está en conflicto con ganarnos nuestro pan diario. Eso es una gran verdad. ¿Proveerá Dios lo que necesito? Esa es una pregunta, ¿no? Bueno, y de verdad, ¿Dios provee y proveerá lo que necesito? Uy, pastor, pero ¿por qué hace esa pregunta si aquí estamos en medio de cristianos? Sí, hermano, aquí estamos en medio de cristianos, eso creemos todos. Pero aún así, hay cristianos que no tienen claro esto y no dependen de Dios, sino que dependen de sus capacidades. Y luchan con ello. Y se defraudan por muchas cosas y algunos hasta por inmadurez en esto, por no tener un claro entendimiento y conocimiento de este tema, entre comillas, han abandonado las iglesias, han abandonado, entre comillas, el camino de Dios. Conozco y sé de esos testimonios. Todos nos hemos hecho esta pregunta, aún siendo cristianos, cuando hemos enfrentado una necesidad urgente y grave. Señor, ayúdame. Y uno lo dice, ¿no? Y ora, Señor, ayúdame. Pero entre nosotros hay algo por ahí lateral que está sembrando la duda. Esto está tan difícil que quién sabe qué va a pasar. Quién sabe si Dios se acuerde de ti. Mira, no se ha acordado, ya llevas 2 días y nada que encuentra solución. Dios se olvidó de ti por tu pecado y empieza esa guerra, hermano. Todos enfrentamos esta guerra, todos. Sin embargo, estamos convencidos nosotros, si somos verdaderos creyentes, de que la Biblia contiene recursos abundantes por eso nos dedicamos a estudiar la Escritura, para enseñarnos al respecto. Por eso dice Pablo, aprovechen bien los tiempos, porque los tiempos son difíciles y son malos. Alistair nos ilustra a nuestro propio Señor Jesucristo aquí en ese primer párrafo, como ejemplo de muchos más que encontramos en la Escritura. Cuando vino, no cesó de trabajar y dependió en todo del Padre. Y así fue anunciado. Los profetas anunciaron que Él sostendría a su siervo.
y les sustentaría. Y así se hizo. Y su siervo se comprometió a trabajar. Y así se hizo. El padre cumplió su pacto y el hijo cumplió también su pacto, su compromiso. Eso que hemos estudiado en la teología pactual, en el pacto eterno de redención. Ambos cumplieron. Y el Espíritu Santo también. Hermanos, recordemos, Cristo lo dijo, Juan 5:17, pero él le respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo, dijo el Señor Jesucristo, Juan 5:17. Imagínense, y si el Hijo de Dios, el Santo, el Perfecto, el Salvador, el Amado, trabajó responsablemente, diligentemente, dándonos ejemplo, ¿cómo más nosotros no debemos seguir su ejemplo? Hay muchos otros casos en la escritura y ejemplos que nos ilustran este tema. Recordemos el caso del profeta Elías. Elías se matriculó en el seminario de la aflicción, permítame decirle esto. Elías se matriculó en el seminario de la aflicción. Su formación no se centró en pronunciar mejores discursos proféticos, ni en desarrollar un ministerio más grande, etcétera. En cambio, Dios le dijo a Elías que confiara en él y guiándolo con una promesa sencilla. ¿Cuál? ¿Cuál fue la promesa sencilla que Dios, que escuchó Elías de Dios? Dios le dijo a Elías, he ordenado a los cuervos que te sustenten allí, a donde yo te llevo. Y cada día eso era exactamente lo que sucedía. Todos conocemos esa historia. Mira el medio que usó Dios. Y mira ese cuadro en el marco de la historia bíblica que nos ilustra parte de este tema que estamos meditando. Hermanos, como hijos de Dios, nosotros también podemos tener y debemos tener una gran confianza en que Él cuidará de nuestras necesidades, porque Él lo dijo y Él lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, Él es fiel. Pastor, pero mire que no veo solución. Mire que la situación sigue de mal en peor. No lo sé, hermano, aguanta. Yo no sé cuándo vendrá el descanso para ti, yo no lo sé porque Dios es Dios en tu vida, solamente lo que la Escritura nos manda. Siga en fe y aguante, espere. Dios es fiel. Dios no abandona a sus hijos, no los abandona porque Él es un Padre bueno. Pero la dificultad, todo tiene un propósito y al final, cuando pase esa tormenta, porque esa tormenta pasará, entenderás el propósito y vas a ver la bendición de Dios. Porque todas las manos de Dios, para los que creen en Dios y le aman, obra para bien, pero eso es una obra que Él hace. Nosotros no sabemos cómo esa dificultad que estás viviendo, no sabemos cómo Dios la va a convertir en bendición para tu vida. Eso es de Dios, pero lo dice la Escritura, lo dice. Y es con un propósito, eso es claro. Y es de bendición para los que aman a Dios, eso es claro. El cómo, nosotros no sabemos cómo ni el cuándo, porque Dios no nos ha revelado eso. Esos son los decretos de Dios que Él nos ha revelado. Esas particularidades de cada uno de nosotros, nadie las conoce. Por eso nosotros no creemos en esas iglesias en donde le vaticinan a gente en adivinación lo que les va a pasar mañana. Eso es brujería, hermano, eso es adivinación. Esas no son iglesias bíblicas, esas son sinagogas de Satanás. Y lo decimos con la autoridad. Dios no le ha revelado a nadie qué le va a pasar mañana. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana. Eso es de Dios. Nosotros confiamos es en Dios, que si hoy estamos vivos, Él hoy nos está cuidando y nos va a cuidar. Y si mañana Él, en su voluntad, nos da la vida, mañana nos va a cuidar también. Y si la otra semana nos sigue sosteniendo en vida, Él es porque nos está cuidando diario. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Por eso Cristo lo dijo. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Ese pasaje lo conocemos.
¿No son ustedes mucho más, de más valor que ellas? Y por eso Cristo nos manda allí al final de ese pasaje. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Mateo 6, 26 al 33, que conocemos esa porción. O como dice Pablo también en una de sus cartas, y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Hermanos, les recuerdo, los cuervos fueron los que cuidaron a Elías por mandato de Dios. Los cuervos fueron cuidados por Dios para que ellos pudieran cuidar a Elías. Los cuervos fueron sustentados por Dios para que ellos llevaran sustento a Elías. ¿Entiendes esto? Allí hay mucho, mucho para meditar. Si somos hijos de Dios, Dios cuida de nosotros. Y si Dios hace llover sobre justos e injustos y Él da alimento aún a los impíos, ¿cómo más no nos va a cuidar a nosotros que somos sus hijos, amados en su amado? Y me hice entender ahí con el juego de palabras, porque eso lo hemos meditado. Él nos ama en Cristo. Dice el párrafo 2, de manera similar los apóstoles que vivían por fe y buscaban de todo corazón el crecimiento de la iglesia, trabajaban con diligencia día y noche. Así comienza el segundo párrafo. Una vez más, hoy la meditación, ¿qué dice la Biblia acerca del trabajo? ¿Sí? Hay un estribillo de esa canción muy popular que se sabe todo el mundo, del Negrito del Batey, que hemos escuchado. ¿Quién no ha escuchado esa canción? Bueno, los que tenemos algunos años, porque los muchachos de ahora no escuchan canciones viejitas, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. No, hermanos, el trabajo no lo hizo Dios como castigo, porque Adán, antes de pecar, que estaba en santidad perfecta, se le encomendó la misión de trabajar. El trabajo es bendición de Dios. Ojo con eso. La aplicación práctica y los detalles particulares a esa pregunta, ¿qué dice la Biblia del trabajo? Es un hecho que varían dependiendo del trasfondo teológico de cada persona y de cada comunidad. Por eso las distintas religiones tienen sus opiniones y las filosofías de este mundo y los pensadores que arrastran masas en este mundo. Pero la Biblia revela la gran verdad acerca de lo que es y debe ser el trabajo y la bendición que es el trabajo, al ser este también ese medio de provisión de Dios para nosotros mismos. Y eso lo hemos aprendido. Trabajemos con responsabilidad, confiando en Dios, no en el trabajo, como dice ahí más adelantico el devocional al Israel. Porque ese es otro pecado y ese es otro problema. Aún para algunos cristianos, ¿cuál pastor? Como lo dice ahí el devocional más adelante, que muchos han convertido el trabajo es en su Dios. Y muchos que dicen ser cristianos confían es en su trabajo y no en Dios. Y se están autoengañando en su corazón, pero qué difícil es reconocerlo. Conozco de personas que por providencia de Dios tenían un excelente trabajo con un excelente ingreso. Por circunstancias soberanas de Dios perdieron ese empleo y ese buen ingreso. Y ahorita están en otro trabajo con ingresos inferiores y algunos hasta han abandonado las iglesias por X, Y y Z circunstancias y abandonan el camino. Así ha sucedido y sucede y sucederá porque esos somos los seres humanos. Han colocado su confianza en sus capacidades, en sus talentos y en sus trabajos y aún así se llaman cristianos. Hermanos, la Biblia nos lo enseña y hoy el devocional nos lleva a meditar en ello. No confíes en tu trabajo no es tu proveedor, eso no dice la Biblia. Dios es nuestro proveedor. El trabajo que tenemos, Dios lo proveyó. No fuiste tú ni tus capacidades. Yo le he compartido a los hermanos aquí en Palmira al respecto de esto, unos comentarios, unas frases. De nada sirve tener títulos profesionales
maestrías y doctorados de las mejores universidades del mundo, si no es la voluntad de Dios dar un trabajo. Conozco mucha gente que tiene sus títulos colgados en la pared y no tienen un trabajo. Y conozco mucha gente que no tiene ni un título y tienen unos buenos trabajos. Eso no depende de nuestras capacidades, ni de títulos y todo eso. Eso depende, es de Dios. Por eso nosotros no confiamos en nuestro trabajo, sino en Dios. El trabajo que tenemos, que Dios nos lo ha dado, debemos agradecerlo a Dios, amar nuestro trabajo porque Dios nos lo dio y es el medio que Dios nos ha dado para nuestra provisión y por eso hacemos nuestro trabajo diligentemente como para el Señor, para que Él sea glorificado con nuestra responsabilidad en nuestro trabajo, en los lugares donde estamos. Eso es distinto. Por eso es que la Biblia dice, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Es allí la razón, porque Él es el que decide, Él es el que da, Él es el que abre puertas y Él es el que cierra puertas. Tus títulos profesionales no te abren puertas. Falso. Es Dios quien abre las puertas y cierra las puertas, no los diplomas, ni las influencias tampoco. No, es que yo tengo el título y como soy amigo del doctor tal, entonces me va a dar un buen trabajo. No, hermano, eso es si el Señor quiere. No son las amistades, ni los títulos, ni nuestras capacidades. Es Dios, es Dios. No confiemos en nuestro trabajo. Confiemos es en Dios. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. La Biblia no dice, el trabajo es mi pastor. Ni la Biblia dice, tus diplomas son los que te sustentan. Eso no lo dice en ninguna parte de la Escritura. El hecho nomás incluso de tener vida, eso es voluntad de Dios, hermanos. Bendigamos nuestro trabajo y hagámoslo con amor, con responsabilidad. Diligentemente, sí, sí, pero siempre para la gloria de Cristo, porque es Dios quien abrió esa puerta y es Dios quien nos lo ha dado. Dios dio, Dios quitó, dice el libro de Job, todos conocemos el pasaje. Qué hermoso entender esto, hermanos. En la parte final del párrafo 3, si debemos trabajar, no obstante, si no estamos trabajando para la gloria de Dios, dice el último renglón del párrafo 3, no obstante, si no estamos trabajando para la gloria de Dios, terminamos afanándonos y haciendo cosas a un paso alocado, pero en vano, parte de lo que les he dicho, parte de lo que estamos comentando aquí. Tengamos cuidado, hermanos, porque si no, si esto no es claro para nosotros, nos podemos desviar del camino, porque terminamos es confiando en nosotros mismos. Y usted, uy, hermano, ese trabajo tan bueno que tiene, sí, es que mi título, es que mi relación con el doctor yo no sé quién, y terminamos es en esos caminos. No, si yo tengo un buen trabajo y si yo logré por voluntad de Dios tener un título profesional, es porque Dios me lo quiso dar. Bendigo mi profesión y bendigo mi trabajo porque Dios me la ha dado. Y ahorita, como le he dicho yo a muchos jóvenes aquí en la iglesia que se han graduado, yo una vez se han graduado, yo les dije estas frases, hermano, fulano, ahora esa profesión, utilízala para la gloria de Cristo. Esa profesión que Dios te ha permitido tener y culminar, úsala para la gloria de Dios porque es Dios quien te la dio. Y la inteligencia y la sabiduría que has adquirido en esa profesión que acabas de obtener tu título es por voluntad de Dios. Honra a Dios con tu profesión. Los que son padres aquí y que tienen sus hijos en proceso de formación profesional o que ya están terminando o han terminado, esto es lo que debemos enseñarles y aconsejarles. Que esa profesión fue Dios quien se las dio y que
Si son verdaderos cristianos, honren ahora a Dios, a Cristo, con sus profesiones, porque así tiene que ser, así tiene que ser. Y que sean diligentes y que confíen en Dios, que no confíen en ese título, que confíen es en Dios, porque ahora tienen el título y es Dios quien abre puertas o cierra puertas, no los títulos. Nunca olvidemos eso. Y enseñémosles que la pereza es idolatría. Yo ahora tengo mi título, ahora me voy a sentar a esperar que me llamen. No, eso es caer en pereza. Y la pereza es un pecado, es idolatría y es condenada por la Escritura. La labor diligente, el trabajo diligente, la responsabilidad diligente es exaltada. Y la pereza y la negligencia es condenada, hermanos. Dice la Escritura, por ejemplo, de Deuteronomio 4:9, entre otros pasajes. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Deuteronomio 4:9. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. Proverbios 13:4. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Salmo 119:4. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11, lo dice el apóstol Pablo. Y aquí en la carta a los tesalonicenses, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre ustedes andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 11, ahí más adelante. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. Lo dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro 1:10. Hermanos, es claro el tema de hoy, muy hermoso. Todos dependemos de Dios y hemos sido llamados para glorificar a Dios conforme a nuestros talentos, a nuestros dones y profesiones. Dios nos ha dado todo ello para que sean de bendición para nosotros y para que con ellos glorifiquemos a Cristo, como lo hemos meditado hoy. Si estás pasando alguna necesidad, aprende a soportarla con valentía, con esmero, esforzándote, porque Dios no te desampara ni te desamparará. Y las tormentas vienen y pasan, pero los que esperan en el Señor Jesús pueden soportar las tormentas porque Él da fuerzas para ello. Da fuerzas para ello, como lo hemos aprendido. No confiemos en lo humano, confiemos es en Dios. Él es quien nos provee. Si una puerta se cerró, es porque hay un propósito de parte de Dios por el cual esa puerta se cerró. Espera, ora, confía, sé diligente y espera, porque tú eres su hijo. Él te cuida y abrirá otra puerta. No desesperarnos. Y si el extremo es extremo, recuerdo una vez más ese pasaje de Job, ese pasaje de Job que me gusta tanto. Y si la situación es tan extremo que siento que voy a morir, que ya voy a sucumbir, Señor, aquí estoy, ya hoy agonizo, como dice Job, aunque Él me mate, yo le seguiré amando, porque Él es el Señor de mi vida, no yo. Y aunque la higuera no florezca, y en los campos no hayan frutos, ni hayan ovejas en el aprisco, como dice Habacuc, con todo nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Él da, Él quita, Él abre y Él cierra. Y lo que Él da, nadie lo quita. Lo que Él cierra, nadie lo abre. Él es Dios. Somos sus siervos. Somos obreros de su viña. Y ahorita
nuestra vida cristiana y nuestra nueva naturaleza es para servirle a Él en todo lo que hagamos. Esa es la gran verdad del tema general. Dios suplirá nuestras necesidades. Dediquémonos nosotros, como dijo Jesucristo, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él se encarga de todas nuestras añadiduras. Y seamos diligentes en ellos. Vamos, hermanos, a leer si hay algunos mensajes. Cuando usamos adecuadamente las facultades y talentos recibidos por gracia, la satisfacción de trabajar es una bendición. El trabajo es parte importante de nuestro diario vivir, sea cual fuere nuestro oficio. Cuando lo hacemos con entusiasmo y alegría, cumplimos con un mandamiento divino en esta tierra. El trabajo lleva implícito el servirnos entre nosotros. Hagámoslo con diligencia como para el Señor. Amén, así es, hermano Carlos. Gracias por tu aporte. Todo hagámoslo como para el Señor. Muy bien. No sé si alguien más desea hacer alguna pequeña aporte o ya terminamos allí y nos pasamos por el inconveniente que hubo y oramos para terminar este buen tiempo y encomendar este resto de día a nuestro Señor, y que Dios bendiga hoy nuestros trabajos y que hoy podamos ser diligentes como lo vimos para glorificarle a Él en todo lo que vamos a hacer hoy. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes, hermanos, quiere orar, por favor, para como estamos haciendo, para no señalar a alguien, alguno que quiera orar al Señor y encomendar en las manos del Señor este resto de día? ¿Quién desea hacerlo? O le pido el favor a un hermano. Yo dirijo, hermano. Bueno, listo, hermano. Ahí elija usted, a ver, le concedo ese honor. Bondadoso Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque realmente somos exhortados, somos redarguidos, somos confrontados por ella. Y el propósito, Señor, es nuestra edificación, nuestro crecimiento espiritual. El poder avanzar cada día en tus sendas, el poder avanzar cada día, Señor, en este caminar, como lo dice ella, Señor, no solamente redarguidos, no solamente corregidos, sino también instruidos en este camino de justicia en el cual nos has puesto, bendito Dios. Gracias, muchas gracias por tu bondad, muchas gracias, Dios mío, por siempre estar advirtiéndonos. Al fin y al cabo son algunas verdades que tal vez para algunos son nuevas, para otros, Señor amado, es un recordatorio, es una advertencia tal vez de lo que el Señor ya le ha venido diciendo. Y gracias, Dios de la gloria, porque nunca tu palabra vuelve atrás vacía, Señor, sino que siempre cumple su propósito. Y esto, Señor, será para edificación o quedar por sentado de que aquello en lo cual se estaba haciendo fue advertido que no se hiciera porque andaba incorrectamente, Señor. Y cuando vengan las consecuencias por no apartarnos de ellos, simplemente se puede saber de que hubo una advertencia que a través de tu palabra se anunció. Por eso gracias, Dios, gracias por siempre los medios por los cuales se nos habla, a través de esos devocionales, a través de los hermanos que lo dirigen, Señor, según tu providencia. Y muchas gracias, Dios de la gloria, por confrontarnos, pero también por animarnos, algunos por anunciarles lo que deben empezar a hacer, otros, Señor, confirmando que lo están haciendo de manera correcta para tu gloria y honra. Muchas gracias, bendito Dios. Permítenos tener un día de bendición, un día, Señor, excelente, bajo tu cuidado y dependiendo siempre de ti, bendito Dios, confiando siempre en tu presencia, en tu providencia, en tu gracia, Señor, y tu sabiduría siempre guiándonos en todo. Gracias, Dios mío, muchas gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, gracias, hermano David. Hermanos, como dice nuestro hermano, firmes y adelante. Firmes y adelante, gracia y paz para todos. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén, amén. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos. Dios nos guarde, hermanos. Muchas bendiciones.